Buenas tardes, la clase que vamos a ver hoy es análisis de datos categóricos y cuantitativos, tablas y gráficos. Cuando ya han concluido con la recolección de los datos, es necesario que estos sean clasificados, resumidos y posteriormente presentarlos para que sea fácil su comprensión y posteriormente su análisis. Es importante el número de veces en el que ocurre un dato, porque nos va a dar una idea de la distribución de una variable. Se puede generar una lista de frecuencias tanto para variables cuantitativas como cualitativas. Entonces, cuando ya tienen toda su información, pueden presentarlas en tablas de frecuencias y en gráficos. Una vez que han recogido ya sus datos en su ficha de recolección, pueden tener datos o variables cualitativas y cuantitativas. Ustedes han recogido variables cualitativas dicotómicas o binarias como el sexo, cuando tienen dos alternativas, masculino o femenino, o por ejemplo estatus de empleo, empleado o desempleado. También pueden haber recogido variables cualitativas ordinales, donde hay un orden, digamos, alto, medio, bajo, por ejemplo a nivel socioeconómico, y también nominales donde no hay un orden, por ejemplo el sitio de residencia o el estado civil. También pueden haber recogido variables cuantitativas, que pueden ser discretas como el número de hijos, y continuas como el nivel de glucosa en sangre o el nivel de hemoglobina. Una vez que ya han concluido su recolección de datos y hecho su base de datos, van a presentar sus resultados por medio de figuras y tablas. Es importante que cada figura y tabla deba tener un mensaje propio, se debe entender por sí mismo. No deben sobrecargar las figuras y tablas con números o colores. Los datos presentados deben entenderse por sí mismos y no deben obligatoriamente recurrir a leer todo el texto para entenderlo. Las figuras deben ayudar a la comprensión y comunicación de la evidencia por los datos. Por ejemplo, pueden considerarse como figuras, mapas, fotografías, diagramas o gráficos, los cuales deben estar ordenados por números arábicos. Cuando ustedes quieran publicar de repente sus figuras, tanto como para la tesis o como para una revista científica, tienen que presentarle un formato editable y tienen que ser de muy buena calidad para que se puedan editar digamos, en una publicación como revistas. Si ustedes de repente van a incluir una figura previamente publicada, se debe indicar la fuente de origen y pedir permiso al titular de la imagen. No pueden utilizar una imagen para una publicación simplemente de internet, tienen que buscar la fuente y pedir el permiso. El gráfico tal vez más básico para presentar una variable cualitativa es un gráfico de pastel. En este caso, cada rebanada del pastel corresponde a la frecuencia o porcentaje de la categoría de la variable. Bueno, un gráfico de pastel sirve para una variable a la vez. Si quieren comparar, tendrían que hacerse dos pasteles paralelos. La suma de las proporciones del pastel no debe exceder el 100%, o sea, tiene que estar considerado todos los datos ahí. Y se recomienda que como máximo existan 5 categorías en el pastel. Posteriormente vamos a ver los gráficos de barras. Estos gráficos permiten resaltar la representación del porcentaje de datos que componen un total. Pueden hacerse barras horizontales y verticales. Recomendamos no hacer gráficos en 3 dimensiones, ¿no? Porque pueden distorsionar las relaciones entre los elementos del gráfico. Si ocupan mucho espacio o no aportan mayor información, deben presentarse como texto. Permiten presentar frecuencias que están asociadas con categorías y permite comparar y tener una representación gráfica de la diferencia de frecuencias de una característica de interés. En el gráfico de barras se pueden mostrar las frecuencias o frecuencias relativas. Se usan para datos categóricos o numéricos discretos. Después vamos a ver para datos continuos qué tipo de gráficos se puede usar. Cada barra representa una categoría y su altura es la frecuencia o la frecuencia relativa. Las barras deben estar separadas, no deben estar juntas.
y es importante que el eje Y inicie siempre en 0. El gráfico de barra simple se usa para ver la distribución de frecuencia de solo una variable. De repente el gráfico de barras más sencillo que hay. También pueden elaborar gráficas de barras agrupadas, en las cuales se representa la información de tablas de doble entrada, ¿no? Entonces pueden ser dobles, triples o múltiples, donde pueden comparar varias variables. Cada barra expresará las categorías o criterios de clasificación de las variables que se representan. En este caso, estas barras agrupadas sirven para efectuar comparaciones entre grupos de datos. Como podemos ver en la imagen, las barras agrupadas en el eje X se coloca la variable independiente y en el Y las frecuencias de aparición del evento, los porcentajes, etc. Esto nos permite hacer una comparación entre las variables de interés. Un dato importante es que, a diferencia de los histogramas que vamos a ver después, aquí no es necesidad de que las variables estén ordenadas en el histograma. Posteriormente vamos a ver a qué se debe esto. Otro ejemplo en el cual ustedes pueden elaborar sus barras es el gráfico de barras superpuestas. En este caso, una sola barra contrasta y relaciona al mismo tiempo el comportamiento de una variable respecto a otra, ¿no? Como se puede apreciar en la gráfica, podemos comparar la frecuencia de la aparición de un evento entre hombres y mujeres. Parece la importancia de este gráfico de barras superpuestas. En esta imagen podemos ver gráficos de barras superpuestas comparando personas normales y personas con sobrepeso y obesidad. Entonces podemos ver, comparar, por ejemplo, si duerme menos de lo adecuado. En esta gráfica fácilmente eso se puede apreciar cuál de los dos grupos duerme menos de lo adecuado. Otro gráfico que les puede ayudar a elaborar su informe es el histograma. Este gráfico se usa para variables continuas, para variables cuantitativas continuas. En este caso, en la parte horizontal, en la escala horizontal, se pone la clase de valores de datos y en la vertical se pone las frecuencias absolutas o relativas. En este caso, la altura de las barras corresponden a los valores, ¿no? Y las barras se dibujan de forma adyacente, tiene que ser una pegada a la otra. En este caso, el histograma, podemos apreciar de que tienen las barras, digamos, tienen que estar adyacentes, tienen que estar juntas. Por ejemplo, un ejemplo importante sería la edad o el intervalo de edad. Entonces, por ejemplo, los de un año podrían estar en el primer intervalo, de 2 años en el segundo, en el tercer intervalo 4 años. Y el gráfico ayuda a visualizar que el porcentaje de personas están en cada edad. Otro gráfico que les puede ayudar a redactar su informe es el gráfico de cajas. En este caso este gráfico permite resaltar datos atípicos. No es afectado por datos extremos y permite responder a dos preguntas. ¿Alrededor de qué valor se encuentran los datos? Es el punto medio, la mediana de este gráfico. ¿Cómo se distribuyen los datos alrededor del valor central? El diagrama de cajas o gráfico de cajas se construye a partir de la observación del valor mínimo, del máximo y los percentiles 25, 50 y 75. En este gráfico podemos ver en más detalle el diagrama de cajas o gráfico de cajas. Se aprecia en la parte inferior el mínimo, el percentil 25 o el Q1 aquí como se aprecia, la mediana, recuerden la mediana no es el promedio sino es la mediana, el percentil 75 y el valor máximo. Este gráfico es de bastante utilidad, sobre todo si ustedes van a tener datos cuantitativos, por ejemplo como los valores de hemoglobina, para sus estudios, ¿no? Los estudios clínicos que están haciendo.
Por ejemplo, eh, el gráfico de cajas puede ayudar para ver comparaciones entre variables. Por ejemplo, aquí podemos ver los valores de colesterol basal en personas con enfermedad coronaria. Entonces, gráficamente nos permite ver la distribución de los datos entre las dos variables, el que tiene enfermedad coronaria y el que no tiene enfermedad coronaria. Entonces se puede apreciar de que los que tienen enfermedad coronaria tienen valores más altos que los que no han tenido enfermedad coronaria. Podemos apreciar también en los puntos extremos o puntos que escapan a la distribución, como este número 7, punto que escapa a la distribución. Por eso es importante y por eso ayuda bastante este gráfico, porque permite visualizar las diferencias entre dos variables. Otro gráfico usado en investigación es el gráfico de dispersión. En este caso muestra los valores de dos variables para un conjunto de datos. Se muestra como un conjunto de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la posición en el eje horizontal y el valor de la otra variable determinado por la posición en el eje vertical. Digamos, ustedes pueden comparar dos variables cuantitativas para ver cómo se distribuyen. En el gráfico de dispersión, para su construcción se analizan o correlacionan dos variables cuantitativas, recuerden, dos variables cuantitativas, y se les asigna una posición como pareja de variables en el plano, tanto en el eje X como en el eje Y. Cuando ustedes juntan los puntos, digamos, cada punto en el eje X tiene un punto en el eje Y y todos los puntos lo unen, no siempre van a tener una distribución lineal. Eh, en algunas ocasiones sí, pero en otras no va a tener esa distribución. Los gráficos lineales también le pueden ayudar para su investigación. Por ejemplo, ustedes quieren determinar la frecuencia de una enfermedad a través del tiempo para ver la estacionalidad de ciertas enfermedades. Por ejemplo, la varicela, pueden hacer sus gráficos lineales. En este sentido, es importante poner el tiempo en la variable X y los números de casos o frecuencias en la variable Y. Como ven en los gráficos, esto ayuda para ver distribución en el tiempo. Es para su utilidad más importante. Ahora veremos cómo preparar las tablas. Es recomendable que sus tablas sean preparadas en Microsoft Excel. Eh, Cuando tienen su software estadístico y hacen el análisis ahí, es importante que esas tablas elaboradas sean transcritas al Excel y en el Excel recién lo editen. Una vez que ya lo tengan su tabla editada en Excel, es recomendable que lo copien recién al Word y lo copien como tabla, no como imagen. Las tablas estadísticas tienen como finalidad reducir el volumen de datos y observar el comportamiento sistemático de estos datos. Pueden ser tablas de frecuencias simples o tablas cruzadas o de contingencia. Estas tablas deben estar ordenadas en números arábicos y deben contener la información necesaria, tanto en el contenido como en el título, para poder entenderse o interpretarse sin necesidad de regresar al texto. Solamente lleva líneas horizontales para separar el encabezado. No es recomendable hacer líneas horizontales con varias líneas horizontales y ni líneas verticales, solamente la primera línea que separa el encabezado y la línea final donde termina la tabla. Al pie de la tabla usted debe explicar todas las abreviaturas y símbolos usados al escribir su tabla. Las tablas de distribución de frecuencias presentan la distribución de un conjunto de datos, de acuerdo al conjunto de variables que se tengan. En ella ustedes van a observar la frecuencia, número de datos observados por cada clase o intervalo. Después de realizar el proceso de conteo o tabulación. Es de utilidad presentar el porcentaje de cada categoría, no solamente la frecuencia, sino también el porcentaje, expresada como el porcentaje del total de la frecuencia por cada clasificación. Al porcentaje se le llama distribución de frecuencias relativas.
Para elaborar tablas de variables cualitativas, para variables cualitativas podemos presentar los resultados según una distribución de frecuencias. En ocasiones, también para variables cualitativas, puede ser que haya muchas categorías, puede haber varias categorías, entonces es necesario recodificar, reducir categorías, hacerlo más corto para que pueda entrar en la tabla. Por ejemplo, puede haber una tabla que tenga todas las especialidades médicas y vemos que es muy largo, entonces podemos reducir, ¿no? Entonces, juntar categorías y poner, por ejemplo, especialidades clínicas, especialidades quirúrgicas y otras. Entonces, te reduce el número de variables. En el caso de tablas para variables cuantitativas, podemos hacer tablas de frecuencias simples y tablas de frecuencias por intervalos. En este caso, las tablas de frecuencias simples se hacen para variables cuantitativas discretas. Es cuando se presentan pocos casos, como vimos en la slide anterior. Sí, cuando son pocos datos, pocas categorías de esa variable, se puede hacer una tabla de frecuencia simple. En cambio, cuando ya existe varias categorías que no entran de repente hasta incluso en una hoja, porque hay tantas categorías en algunos casos que no entran en la hoja, se crean intervalos. Estas tablas de frecuencia por intervalos pueden realizarse tanto para variables continuas como para discretas. La distribución de frecuencia por clase o intervalos se usa cuando la variable estadística es cuantitativa continua o cuando el número de valores distintos de una variable discreta es muy grande. Como lo vuelvo a repetir, si la variable tiene muchas categorías, tenemos que recodificar. Por lo general se dice que cuando tiene más de 20 categorías, se tiene que recodificar. Pero eso también queda a criterio del investigador y de la investigación y de los datos clínicos que tiene. Entonces, ¿cómo agrupo los datos cuando tengo muchas categorías de mi variable? Como guía, bueno, se recomienda que ustedes vean cuál es su valor mínimo y su valor máximo y decidan cuál es el número de intervalos. El número de intervalos recomendados es entre 5 y 12. Es cuando tienen variables cuantitativas continuas, por ejemplo la edad. ¿Cómo lo van a recodificar? No van a poner de repente la edad con toda su cantidad de datos por cada edad, ¿no? Entonces va a ser una tabla enorme, inmensa. Tienen que ustedes ver cuáles son los límites de intervalo, como ya se ha dicho anteriormente, y es recomendable que los intervalos que ustedes creen sean de la misma amplitud, ¿no? De 5 años, 5 años en 5 años. En caso de que ya existan rangos preestablecidos, entonces ya no tienen que hacer todo ese trabajo, sino utilizar los rangos preestablecidos. Por ejemplo, ustedes toman el dato de la hemoglobina en su estudio de investigación, entonces la hemoglobina de repente puede variar desde 9 hasta 18, digamos. Entonces ya no van a quedar ustedes los rangos, sino los rangos ya existen. Entonces pueden dividirlo como anemia leve, moderada, severa y sin anemia, ¿no? Entonces ya no es necesario que ustedes creen los rangos, sino los rangos ya existen. Posiblemente en sus trabajos de investigación no tengan que crear rangos, sino los rangos ya están establecidos de acuerdo a la enfermedad que estén estudiando, ¿no? Es igual con la edad, ¿no? De repente no es necesario que ustedes hagan rangos, sino utilicen la edad, los rangos de edad ya establecidos, de repente adulto joven, adulto mayor, de acuerdo a su protocolo de investigación. También es recomendable que los intervalos no queden abiertos, no poner menor de tanta edad o mayor de tanta edad, sino que en lo posible los intervalos estén abiertos. Ahora, eso es lo posible, ¿no? Porque puede ser el caso de que el último intervalo, por ejemplo, de edad mayor de 65 años, ¿no? En caso de que su estudio esté evaluando de repente el adulto mayor, entonces se establece que mayor de 65 años o mayor de 60 años, ¿no? Adulto mayor, entonces ya el intervalo quedaría abierto. Por ejemplo, en esta tabla número 1 podemos apreciar que es una tabla de frecuencias en el cual se han incluido varias variables, digamos, muchas variables. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan su vaciado de datos, pueden llegar, el software estadístico le va a dar la tabla individual. Entonces pueden tener hasta 25 o 30 tablas. Entonces esas tablas ustedes
no van a presentar en su informe 25 tablas, van a tener que juntar, por ejemplo, una primera tabla con todas las variables sociodemográficas, como en este ejemplo. Pueden ver variable categoría 1, valor 2, valor 3, con su frecuencia y el porcentaje. Es importante poner la frecuencia y el porcentaje. En la segunda categoría, igual, la frecuencia y el porcentaje, y así pueden tener 3, 4, 5 categorías, por ejemplo, de todas las factores, todas las variables sociodemográficas. En algunos casos también se puede poner, por ejemplo, una variable numérica, por ejemplo, la edad, con su promedio y su deviación estándar. Esto da más información. Por ejemplo, vemos aquí cómo han puesto el asterisco y abajo de la tabla explican qué significa, que están poniendo la media más la desviación estándar. Otra tabla que pueden usar en sus investigaciones es, por ejemplo, esta tabla de contingencia en la que se comparan dos grupos. ¿No? Tenemos la variable 1, la categórica 1, en la cual están todos los valores de las categorías presentadas y se compara la frecuencia y el porcentaje y el valor P. Esto es muy importante. Es comparando grupos y el valor P. Vemos, por ejemplo, que en el segundo sí hay una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, se puede poner una variable comparando a dos grupos, ¿no? Una tabla de contingencia. También se puede en la misma tabla poner, ¿no?, la variable numérica comparando, por ejemplo, los promedios. El promedio de la variable del primer grupo y del segundo grupo y su valor P. Más abajo se puede poner también una segunda variable categórica con sus valores y comparando los grupos. Esta tabla es importante porque posiblemente muchos de sus investigaciones tengan que presentar este tipo de tablas que están haciendo la comparación entre dos grupos. Se vuelve a repetir que ustedes tienen que explicar al pie de la tabla todo, por ejemplo, las abreviaturas que ponen. Por ejemplo, en este caso se está comparando la variable numérica, se pone un asterisco y abajo se recalca que es la media más la desviación estándar. Otra tabla que posiblemente también utilicen en sus estudios, sobre todo los que están haciendo factores asociados eh, o estudios caso control, por ejemplo, o estudios transversales que están buscando asociaciones, es esta tabla de contingencia en la cual se aprecia los ORs o en este caso los RP, ¿no? los factores en este caso de riesgo o los odds ratio. Es importante porque resume bastante. Entonces, si ustedes pueden apreciar en esta tabla, puede haber existido de repente unas 10 o 15 tablas en las cuales al final se resumen en una sola. Este es muy importante porque cuando ustedes hagan su publicación, a lo mucho, a lo máximo, les van a permitir tener 5 tablas. 5 tablas o gráficos, ¿no? Puede ser tablas o gráficos, puede ser 3 tablas y 2 gráficos o 4 tablas y un gráfico. Entonces ustedes tienen que resumir. Entonces, en esta tabla número 3, en este formato, están comparando porcentajes y también están determinando los riesgos, los OR, ¿no? Los OR. Y es importante porque visualmente podemos ver en qué variables existe diferencia, ¿no? Por eso esta tabla es muy importante que la tengan en consideración cuando elaboren su informe. Si es un informe de un estudio que van a hacer comparación o van a buscar factores asociados, lógicamente si es un informe que solamente van a describir, van a usar las tablas que anteriormente hemos presentado.